Buenas tardes, agradezco a los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Políticas Públicas y el problema de las drogas. La verdad que para la OPS, para mí personalmente es un honor participar de este importante evento, de una temática tan relevante en estos tiempos en Argentina y también en el resto del mundo. En primer lugar, bueno, me voy a dirigir a lo que es desafíos en políticas regulatorias en materia del consumo problemático de drogas en la Argentina. Y bueno, para iniciarnos, quería solamente mencionar que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es un organismo internacional, fue el primero creado en 1902, y forma parte del sistema de la OEA, de Organización de Estados Americanos, y también es el organismo regional, como parte de la ONU, del regional de la salud, de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Y bueno, una cuestión que siempre destacamos es que no recibimos ningún recurso por parte de la industria ni de tabaco, ni armas, ni alcohol, ni alimentos, ni de la industria farmacéutica. El problema de alcohol es un problema importante y quizás no todos lo tienen muy presente, pero bueno, claramente es responsable del 100% relacionado con los trastornos directamente por consumo de alcohol, pero también es importante siempre destacar que participa en el 18% de los suicidios consumados, casi en el 30% de las lesiones de tránsito, en casos de epilepsia, y también un 18% en relación a la violencia interpersonal, y bueno, y en otros temas médicos muy relevantes como la cirrosis, cáncer de boca, pancreatitis, tuberculosis, cáncer colorectal, mama y enfermedades como la hipertensión. Esto a nivel individual, pero es muy importante destacar que el tema tiene una dimensión pública, colectiva, social. ¿Por qué? Porque además de los daños a la salud del individuo, que recién señalamos, provoca daños a la familia, ¿no? Y violencia intrafamiliar, provoca daños en el trabajo, accidentes de trabajo asociados al consumo de alcohol, mayor hospitalizaciones, que también tienen una repercusión social. Además del daño a la salud, hay daños sociales como disminución de las capacidades cognitivas, por las horas de intoxicación, menor rol social, pérdida de amistades, estigma, y también tiene aspectos muy importantes sociales, el problema de parejas, en el trabajo hay pérdida de la productividad y también pérdida del empleo, y esto ocasiona a nivel social costos sociales y también lo que decimos vandalismo, ¿no? O sea que la problemática es multidimensional, compleja, no solamente de las personas, sino de la familia, del trabajo y la comunidad y a nivel social, ¿no? Y también esto se refleja en daños económicos para las personas, para las familias, por el trabajo que emplea personas que tienen problemas con este tipo de consumos, y la pérdida de productividad económica global genera también un impacto muy importante en relación a todo lo que es la problemática del consumo de alcohol. Como sabemos que no existe un nivel saludable para el consumo de alcohol, es pertinente y está muy reconocido, al igual que otras temáticas como tabaco, que es legítimo, ético y legal regular la actividad, ¿no? Si bien la actividad está regulada, sabemos que la actividad está regulada tanto la comercialización, venta, consumo, publicidad, el punto es que los problemas sociales que sigue habiendo e incrementándose dan cuenta de la necesidad de reformular las regulaciones para que sean más efectivas y proteger al individuo, la familia y la sociedad. Con cualquier tema
de salud pública hay distintos niveles de regulación. El escalón más abajo es no hacer nada, digamos, y solamente vigilar lo que está sucediendo. Por ejemplo, mediante encuestas poblacionales o vigilar la venta de bebidas alcohólicas. Pero un escalón más es, además de eso, informar y educar a la población, ¿no? Ahí ya uno está introduciendo alguna regulación mayor, introduciendo la temática a las escuelas, por ejemplo. Pero mayores niveles de regulaciones se requieren para hacer un control más efectivo del problema. Por ejemplo, facilitar la elección. Por ejemplo, que no sea muy difícil para la persona, los jóvenes, elegir algo saludable y no estar en un contexto que sea mucho más fácil consumir alcohol que no consumir alcohol, ¿no? Y si vamos subiendo los escalones, guiar la elección para que los comportamientos sean más saludables mediante algunas políticas, ¿no? Generando alternativas saludables en los distintos eventos y lugares. Y uno después puede ir aumentando la regulación, por ejemplo, quitando, por ejemplo, que no esté disponible en eventos el alcohol. Esto es aplicable a todos los temas de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, en el nivel de tabaco se ha llegado a niveles de regulación más altos, a escalones más superiores de esta escalera, donde la publicidad, promoción y patrocinio está totalmente prohibido, no pueden hacer publicidad masiva, tiene una etiqueta mucho más convincente en relación a los daños que provoca, que tiene el alcohol. Y el último escalón sería eliminar la elección, que la gente no pueda consumir alcohol. Bueno, esto es lo que en general no se llega a ninguna instancia. Esto sería la ley seca, que generó también problemas de clandestinidad y se escapó de la regulación del Estado, tanta clandestinidad. Entonces, pero por ejemplo en algunos temas, por ejemplo las grasas trans de los alimentos en Argentina, se eliminaron de los alimentos. Entonces la población ya no es necesario educarla que elija productos sin grasas trans, sino no tienen los productos industrializados grasas trans en su composición. Entonces esto abarcaría un nivel de regulación mayor. Lo cierto es que esto a veces hay que hacerlo gradual, desde estar en etapas en relación al alcohol en escalones inferiores, se debiera ir progresando en esta escala para tener control sanitario del problema y reducir las consecuencias del consumo problemático de alcohol en la población y en especial en los jóvenes. Cuando vemos el consumo per cápita, en general los continentes consumen, América, 8 litros de alcohol puro por año per cápita, ¿no? Y la Argentina está consumiendo 9, así que supera la media nacional, ¿no? Es decir, dentro del mundo, América está en primeros lugares y dentro de América, Argentina está en los primeros lugares, ¿no? Cuando vemos, esto es lo que se consume de alcohol puro por año per cápita, es la ecuación de cuánto se consume, digamos, sobre toda la población. Esa es la ecuación que queda 9 litros, pero cuando uno pone la cantidad de alcohol que se consume total, dividido las personas que dicen consumir, no los que nunca consumen alcohol, o sea, los que son usuarios y consumidores de bebidas alcohólicas. Ahí, cuando uno hace esta ecuación, en las Américas da 15 litros por cápita por año. O sea que la medida de 8 en las Américas pasa a 15 si se excluye la gente que nunca consume, ¿no? Por eso esta medida es una ecuación que incluye a las personas que nunca consumen, pero cuando vemos los que sí consumen, la verdad que la cantidad per cápita se duplica. En Argentina tenemos diferentes informaciones, afortunadamente algunas muy recientes.
por ejemplo, en la encuesta mundial de salud escolar, que es una encuesta que se hace en jóvenes de 13 a 16 años, de 12 a 16 años, se hacen todas las escuelas con muestreo, o sea que los resultados que arrojan son con una probabilidad, digamos, con un alcance de la población argentina, de jóvenes de 12 a 16 años, es representativa de la población argentina, y lo que nos muestra es que al menos una vez en los últimos 30 días consumieron, estamos hablando de jóvenes de 12 a 16 años, cuando la recomendación es que no se consuma antes de los 18. Pero, ¿qué sucede? La mitad consumió alguna vez en los últimos 30 días, de esta población de 13 a 16 años, y esto se ha mantenido durante todos estos años. Pero, ¿qué ha sucedido? Lo que se ha aumentado es el consumo episódico excesivo, ¿no? De alcohol. Era del 35, pasó a subir enormemente en el 2012 y en 2018 siguió subiendo. O sea, no tiene mucha significación, pero se mantiene. Lo que es claro es que hay una disminución progresiva en la edad de inicio, ¿no? Y otra cuestión que arrojan estas encuestas es que hay un cierre de la brecha entre varones y mujeres. Siempre tradicionalmente los varones consumían más, las mujeres menos, y esto se ha invertido, ¿no? El 77% de los adolescentes de 13 a 15 años consumió alcohol por primera vez antes de los 14 años. Esto es el 77, pero en el 2007 era del 72. Esto habla de un problema en aumento. Y por otra parte, el 7 de cada 10 adolescentes de 13 a 15 compraron bebidas alcohólicas pese a la prohibición de venta que establece la ley argentina. Estos son todos datos de Argentina, hechos en el 2018, y 7 de cada 10 compraron, siendo menores, entre 13 y 15 años, y no tuvieron problema para comprar pese a la prohibición de la ley en todo el territorio. O sea que acá hay un tema donde hay un incumplimiento de la ley, y si lo que recomendamos desde la salud es que no se consuma, que no hay consumo responsable antes de los 18 años, 50% lo están haciendo, y antes de los 15 años. Así que ahí tenemos un desafío regulatorio y de aplicar de leyes para avanzar en forma muy importante. Por otro lado, la misma encuesta de salud escolar, acá nos muestra del total de las personas de 12 a 16 años en los últimos 30 días, nos dicen que el total consumieron casi el 50%, ¿no? Como vimos recién. Pero dentro de ese 50%, más de la mitad de ese 50%, el 30% precisamente, lo hizo 2 o más tragos. O sea que no fue un trago o medio vaso, sino 2 o más tragos. Y el resto, o sea, 20%, para completar el 50%, lo hizo en otras cantidades. O sea que dentro del 50% de 12 a 16 años que dice haber consumido, la gran mayoría de eso es por 2 o más tragos. O sea que cuando consumen, no consumen en forma más moderada. Y la gran sorpresa es esto también, que cuando uno descompone el total de los que consumieron jóvenes de 12 a 16 años en varones y mujeres, por primera vez la mujer está superando a los varones, ¿no? La mujer llega justo al 50%, comparado con los varones, que está un 45%,
¿no? Y también la otra realidad es que también lo hacen con un porcentaje mayor de consumo episódico excesivo, 2 o más tragos las veces que han consumido. O sea, que la mitad de los adolescentes consumen alcohol y 3 de cada 10 consumen en forma excesiva, siendo este valor más alto en mujeres. Acá tenemos el consumo episódico también, pero en la población ya de 18 más años, con datos que también son del 2018 de la encuesta nacional de factores de riesgo. Y acá lo que vemos es cómo ha aumentado, ¿no? Tenemos que había una cierta estabilidad del 2005, 2009, 2013, pero en el 2018 lo que estaba alrededor de 10% subió al 13,3%. O sea que el problema también en adultos es mayor. Y cuando vemos la encuesta de factores de riesgo, ¿quiénes son de los adultos mayores de 18 que consumen más? Es la franja de 18 a 24, de 25 a 34, y después va bajando. O sea que el problema es importante en los jóvenes y en los adultos jóvenes, sobre todo. ¿Qué pasó con la pandemia y el consumo de alcohol? Por algunos aspectos como que ha generado el distanciamiento social, el cierre de establecimientos para la venta de bebidas, la desaparición de la nocturnidad por las regulaciones durante la pandemia. Bueno, por un lado el distanciamiento físico y encuentros con pocas personas junto al cierre de bares, restaurantes, centros nocturnos, boliches y demás, y algunos otros aspectos hace que el consumo debiera bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene menos vida social, sobre todo los jóvenes tienen menos encuentros entre pares, o sea que el consumo en la vía pública, mientras se mantenía el aislamiento, ha bajado. Pero algunos países han tenido políticas en relación al alcohol y COVID y lo que la mayoría ha tenido es que el alcohol se determinó como un bien, un producto esencial, ¿no? Que sigue las cadenas de comercialización. Se ha permitido, digamos, que circulen y que sean abastecidos los comercios, teniendo un tratamiento como un producto más esencial. El alcohol de venta en los mercados tradicionales. No así el tema de los bares y restaurantes, que en un primer momento estuvo todo cerrado, pero sí se ha fomentado y generado la entrega a domicilio, ¿no? Eso es una de las cuestiones que ha generado la pandemia en todo el mundo, la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué ha pasado como síntesis en la pandemia? El consumo de alcohol ha cambiado de ser público a privado, ¿no? Se toma más en las casas. Esto hasta la apertura otra vez de bares y cervecerías, que en algunas jurisdicciones en nuestro país ya están más abiertas que en otras. Algunos factores se han incrementado: estrés, depresión, ansiedad, miedos, que también suelen ser un lugar de escape o una puerta para introducir el consumo más de alcohol. Otra es las consecuencias derivadas del consumo público debieron verse reducidas, porque esto de la violencia en la calle, peleas interpersonales, lesiones de tránsito por personas que conducen ebrias, claramente se han reducido en todo el mundo. Pero una de las características que es la violencia
la capacidad de control del Estado y la policía de la violencia es menor cuando ocurre en la casa que cuando ocurre en la vía pública, ¿no? Entonces, es probable, y lo vamos a ver también con más detalle cuando se tengan mejores las estadísticas, que la violencia doméstica y el abuso infantil se haya incrementado. Y también se haya incrementado el riesgo de suicidio, depresión y ansiedad. Es claro que interfiere la pandemia en el sueño, en la irritabilidad. Y lo que se ha dado es que muchas personas que consumían en bares lo consumen en su casa, delante de los niños, durante todo el día. Y también eso quizá incremente la tolerancia social, ¿no? Bueno, las ventas por internet también se han mantenido. Lo que se vio en general es que el consumo total y global puede llegar a disminuir por estar tan resentido todo lo que son bares y nocturnidad y jóvenes, pero el consumo global, es decir, general, puede haberse aumentado. Pero estas consecuencias las vamos a ver más a largo plazo, porque este incremento puede llegar en 2 o 3 años a mayor que escaso dependencia y más tiempo de incidencia de enfermedades crónicas. Así que ese es un poco el escenario, y también hemos convivido que durante la pandemia se instalaron algunos mitos con que el alcohol previene el virus, el consumo de alcohol previene el virus, que estimula la inmunidad. Así que esos son mitos que realmente han circulado muchos, y bueno, la organización tuvo que encargarse también de desmentir todo lo que se sabe en relación al alcohol y COVID, que nada es bueno, porque la verdad que el consumo genera que la gente se desinhiba y que baje las medidas de seguridad y genera acercamientos sociales y la forma de relacionarse donde el riesgo de contagio es mayor. En relación a esto, de toda esta problemática que vimos en jóvenes, adultos, y con todos los contextos sociales y económicos que generan en los países, con el daño para la salud, al individuo, a la familia, al trabajo y la sociedad, es que se necesitan políticas públicas, y dentro de ellas muchas regulatorias, ¿no? Si bien hay regulación en el alcohol, como decíamos, si uno ve que el problema está creciendo, evidentemente hay que mejorar las regulaciones, implementarlas mejor las que haya, y fortalecerlas también con otro tipo de políticas que no son regulaciones. La Organización Mundial de la Salud tiene un paquete, que es el paquete SAFER, es un paquete técnico que básicamente promueve 5 grupos de acciones. Una es reducir la disponibilidad de alcohol. Esto me refiero a la asequibilidad, ¿no? Y al acceso, en especial en jóvenes. Ampliar las restricciones al beber y conducir. Restricciones en la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas. Incrementar impuestos y los precios de las bebidas alcohólicas, y facilitar el acceso al diagnóstico, intervenciones breves y tratamientos de los servicios de salud. Este paquete de 5 grupos de intervenciones, cuando uno los logra hacer en forma simultánea y coordinada, es donde uno empieza a notar cómo se controla a nivel poblacional el problema y consigue beneficios colectivos importantes. Pero esto no necesariamente es que si uno no puede avanzar con impuestos no hace nada, sino que hay mucho para hacer, y hay que tratar de avanzar en estas 5 dimensiones en la medida que sea viable y factible hacerlo. Muchas de estas intervenciones son de la esfera nacional, por ejemplo los impuestos, que son federales y los debe establecer el Congreso, o cambiar los impuestos internos a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero otras son medidas subnacionales, provinciales y
locales, por ejemplo, la disponibilidad de alcohol en los sitios de venta, por ejemplo, las restricciones al conducir. Todas estas están demostradas que tienen efectividad, ¿no? Hay algunas que son las intervenciones más costo efectivas. Una de ellas es el impuesto, ¿no? Se sabe que un buen impuesto aplicado correctamente aumenta el precio, disminuye la asequibilidad y disminuye el consumo. Eso tiene beneficios, lo llamaba intervenciones win-win-win, que son, por un lado, mejoran la salud al reducir que la gente acceda, y los jóvenes sobre todo son los que más se benefician con precios altos de las bebidas alcohólicas porque tienen menos poder adquisitivo que los adultos. La salud mejora porque se reduce el consumo, pero también se reducen los costos sanitarios en atender problemas derivados del consumo, ya sea lesiones de tránsito, interpersonal, cánceres, rehabilitación, o sea que tiene beneficios sanitarios directos. Y también aumenta la recaudación por parte de los estados, que mucha parte de esta recaudación puede ser utilizado en los programas de detección, control y tratamiento de problemas relacionados con el alcohol dentro del sistema de salud. Esto es muy claro, los impuestos funcionan. A medida que los impuestos van aumentando, se va reduciendo el consumo de bebidas alcohólicas. Y una aclaración, ¿en dónde funcionan más los impuestos? Funcionan en los jóvenes y en los abusadores. No está muy afectado la gente que consume esporádicamente y pequeñas cantidades, ¿no? Porque eso con un impuesto alto lo va a seguir haciendo, pero sí el que consume grandes cantidades y los jóvenes que se inician. Por eso tiene un impacto muy importante tener impuestos altos en relación al alcohol. No es cualquier impuesto, no, pero se necesita que sea de acuerdo al nivel de alcohol que contienen los productos y también que haya precios mínimos para que el consumo de una bebida alcohólica que aumente su impuesto no sea derivada a otra de menor calidad, ¿no es cierto? Y que tenga un beneficio sanitario el impuesto si se aplica correctamente. Otra de las cosas que sabemos es que cuando los puntos de venta aumentan, hay más locales y ofrecen más, los problemas se incrementan, ¿no? Problemas sociales, daño a la propiedad, enfermedad de transmisión sexual, violencia. Entonces, una de las políticas y estrategias más efectivas es reducir los puestos de venta, ¿no? O sea que reducir la disponibilidad física. ¿Y cómo se hace? Y bueno, hay que limitar los puntos de venta. Esto, los gobiernos locales tienen mucha potestad para generar tasas, para poder vender o para habilitar la venta, también pueden clausurar puestos de venta. Y cuando hay pocos puestos de venta se pueden fiscalizar mejor, ¿no? Otra es limitar la densidad de puntos de venta, que no estén todos juntos en lugares que generan encuentros y consumo en exceso. Limitar horarios y días, restricciones a la venta a menores y cumplimiento de esas restricciones, restricciones en el consumo en lugares públicos, estaciones de tren, terminales de micro, plazas, en eventos públicos, ¿no? No autorizar la venta en determinados eventos públicos. Estos son disminución de la disponibilidad, que son muy efectivas estas intervenciones, porque todo lo que es la disponibilidad física y el acceso económico, cuando se reduce, los más beneficiados son los jóvenes, ¿no? No se inician mucho en su casa a consumir en exceso, sino lo hacen en los entornos que lo promueven, y eso, cuando uno lo controla, reduce el impacto, ¿no? Sabemos que el inicio temprano de los jóvenes, por eso todas las medidas deben ir apuntadas a retrasar el consumo, ¿no? El inicio en los jóvenes temprano se asocia a lesiones viales, por drogas también,
lesiones no intencionales, violencia después de consumir, y lesiones interpersonales. La Organización Panamericana de Salud publicó un documento que ustedes lo pueden ver acá en el link. Ese documento hace referencia a cómo los países estamos avanzando en las políticas en materias de alcohol, ¿no? Hizo una evaluación donde esta evaluación se refiere al paquete de políticas que se deben procurar y avanzar y conseguir en los países. Y hay 4 indicadores de esas políticas. Una es el liderazgo, ¿no? Que tenga un programa, que tenga una rectoría, pero también tiene que ver con que la presencia de los servicios de salud activos contra este problema, la acción a nivel de la comunidad, ¿no? Políticas para la conducción y fiscalizar el alcohol al volante, ¿no? Políticas que tienen que ver con el tema de disponibilidad, lo que decíamos recién, los sitios de venta, los puestos de venta, regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, políticas de precio, que hablamos de los impuestos, el tema que tiene que ver con la comunicación, ¿no? De las consecuencias negativas del consumo del alcohol, y bueno, y por otra parte también todo lo que tiene que ver con el impacto en salud pública y el control de la producción informal de bebidas alcohólicas, que ese también es otro problema importante. La producción informal, no se sabe qué tipo de alcohol tiene, qué cantidades, cuánto, cómo, y si no tiene otros problemas también que no están regulados, y por otro lado, el seguimiento y vigilancia, ¿no? Con encuestas poblacionales, conseguir el consumo de las ventas de bebidas, ¿no? Acá me había confundido, son la mitigación, ¿no? Las consecuencias de la mitigación de las consecuencias negativas del consumo, que también deben ser muy importantes, ¿no? Cuando vemos estas 10 dimensiones, acá separamos las 5, ¿cuáles son los principales indicadores de política que se ha medido en este informe? Que creo que sirve para ver por dónde hay que ir avanzando. Uno es el liderazgo, la concientización y el compromiso, ¿no? Tiene el país una política nacional, tiene claramente la definición de bebida alcohólica, de la unidad de medida, realiza actividades de concientización, hay liderazgo en el tema, tanto nacional como provincial. Los servicios de salud están preparados, preguntan, asisten, hacen todo o no están preparados, porque la verdad que acá hay mucho para avanzar en las intervenciones a nivel de los servicios de salud, y no solamente intervenciones en personas que están muy comprometidas por su larga historia de consumo de alcohol, sino intervenciones breves en aquellos que tienen riesgo de consumo, ¿no? Para detectar el problema en etapas incipientes. Otra de los indicadores que son importantes de avanzar son las acciones a nivel de la comunidad y el lugar de trabajo, políticas y medidas sobre la conducción bajo los efectos de alcohol, las leyes que tienen el alcohol cero y políticas de implementación de fiscalización muy intensivas, con sanciones, secuestros de vehículos. Es muy importante que haya buenas leyes y estén bien fiscalizadas y que la gente se sienta fiscalizada, ¿no? Para el cumplimiento de las normas, y también que se concientice que esta fiscalización no es recaudatoria, sino es lo que hay que hacer para cuidar la salud, ¿no? Y evitar lesiones y otro tipo de problemas. Y otro es el tema de los otros indicadores, decíamos, de
disponibilidad de alcohol, los indicadores que hemos evaluado en este informe es limitar la edad, limitación de la edad para venderle a menores, control de las ventas al menor, restricción de horarios, restricción de la disponibilidad de alcohol según el lugar, restricción en eventos específicos, espacios públicos, sitios de venta, ¿no? Por otra parte, bueno, en relación a la publicidad, hay una serie de indicadores que se necesita avanzar en este sentido. Ya lo que la ley establecía, de la frase es perjudicial para la salud, provee a su venta a menores, eso queda totalmente ineficaz, como por ejemplo quedó ineficaz el tabaco perjudicial para la salud en una frase, es decir, hay que avanzar en regulaciones sobre regulación mayor de la publicidad, las políticas de precios, por impuestos, las políticas de mitigación de las consecuencias negativas, por ejemplo, etiquetas de advertencia que sean más efectivas que las que actualmente tienen las bebidas alcohólicas. Después otro indicador, la reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y de la producción informal. Y otra es el seguimiento y la vigilancia, ¿no? Sistema Nacional de Vigilancia, encuestas nacionales. Afortunadamente en este punto Argentina está muy bien. Argentina hizo varias encuestas sobre esto, tanto el CEDRONAL como el Ministerio de Salud de la Nación, y se dispone bastante información sobre la dimensión del problema y se está monitoreando ya hace algunos años. Cuando vemos en estas 10 dimensiones cómo está Argentina a nivel de los círculos rosa, comparado con la media regional, en algunos puntos Argentina está en el punto 3 de estas dimensiones, por ejemplo, acción comunitaria en 3, pero en liderazgo tiene un programa nacional, tiene una agencia, otros países no. Y bueno, de acuerdo a las dimensiones, Argentina ocupa lugares, por ejemplo, en disponibilidad de la venta, ¿no? Muy accesible, es más accesible que la media de la región, ¿no? Así que son cuestiones. Lo que sí que, digamos, no tenemos en la región alguien que tenga todas las políticas de alcohol como un ejemplo, ¿no es cierto? No, hay enormes necesidades de avanzar en todos los países, ¿no? Y en Argentina no es el ejemplo, ¿no? Así que estamos si esto lo compararíamos con tabaco se ha avanzado muchísimo en todos los países de la región, y alcohol está con enormes necesidades de avanzar en todas estas 10 dimensiones, ¿no? Tanto en Argentina como en todos los países de la región. Hizo un documento interesante el Ministerio de Salud de la Nación sobre las recomendaciones de políticas de alcohol, que lo pueden bajar en el link, ahí está en la diapositiva, y ahí también hace una evaluación del marco regulatorio. En Argentina tenemos la ley nacional con su reglamentación, tenemos la ley de prevención de adicciones y consumo indebido de drogas, y una ley de impuestos internos, ¿no? Ahora, el punto es que en vista a cómo han progresado las estadísticas en jóvenes y las consecuencias derivadas del consumo de alcohol, evidentemente tenemos que reformular las leyes porque han quedado también desactualizadas. Ahora sabemos mucho más lo que hay que hacer comparado con la formulación de la ley en el año 97 y la reglamentación en el 2009. Tenemos mucho más claro cuáles son las regulaciones más efectivas. Y bueno, una de las regulaciones más efectivas es los impuestos internos. Los impuestos internos en Argentina, por ejemplo, vinos y espumantes son ceros y resultan insuficientes. Por eso, comparado con otros países donde la relación entre una bebida alcohólica y, por ejemplo, una gaseosa o un litro de leche, en Argentina en muchos casos es 1-1 esa relación y debiera ser 7-10-1, ¿no? Hay una enorme posibilidad de aumentar
impuestos internos para reducir el valor de las bebidas alcohólicas. Entonces, para ir terminando, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Las políticas de control del alcohol deben ser fortalecidas. Impuestos a las bebidas alcohólicas pueden servir para los esfuerzos de recuperación de la economía y también para mejorar la salud de la población. Las políticas no deben tener interferencia en la industria del alcohol, no son parte del problema, ¿no? Digamos, son parte del problema, pero no pueden ser parte de la solución, porque ya sabemos que la autorregulación no sirve. Avanzar en la actualización de las leyes con nuevos estándares, como recién comentaba, y generar disposiciones locales efectivas. Lo local es muy fuerte en el control de este problema. Incrementar las capacidades de los estados para fiscalizar y sancionar las normas que no se cumplen, educación al público para que acepte estas regulaciones y tenga más conciencia de la dimensión del problema, y fortalecer las intervenciones breves en los servicios de salud, ¿no? A nivel del local, es muy importante todo lo que tiene que ver con el control de licencias y la comercialización a menores, puesto de venta, venta nocturnidad, venta a menores, restricción del consumo de venta en lugares públicos, en festividades públicas, y tener sanciones firmes para poder, por ejemplo, suspender licencias para vender alcohol. Y también una potestad local es regular publicidad, promoción y patrocinio en los sitios de venta y a nivel local. Entonces, ¿cómo serían los pasos para avanzar en regulaciones locales? Uno es evaluar el nivel de consumo y los daños para que la población acompañe estas políticas. Evaluar la legislación existente, que a veces hay, otras muy desactualizadas y otras resulta muy ineficaz, para generar nuevas normativas o actualización de las normativas existentes, ¿no? Y para eso también hay que contar con la sociedad civil que acompaña. Hay muchos grupos que han sido víctimas también porque tienen familiares con problemas o de lesiones de tránsito provocados también en ocasión de consumo de alcohol, que reclaman estas normas, ¿no es cierto? Si bien cuando uno cambia reglas de juego de cualquier sistema, hay opositores que están interesados en que no cambien esas reglas de juego, pero también hay facilitadores que quieren que cambien las reglas de juego y que debemos contar con ellos, ¿no? Así que bueno, como reflexiones finales, son muchos los desafíos en Argentina en materia de políticas de alcohol. Se requiere jerarquizar la dimensión del problema por los principales actores, introducir más el tema en la agenda pública. Por eso todo lo que está haciendo la provincia de Neuquén creo que es extremadamente valioso e importante, y celebro todo el rol del ministro de Salud, de Hernán Ingelmo, y también el acompañamiento que tiene Cedronal en este tema. Es necesario avanzar en materia de políticas regulatorias, como vine diciendo, y a nivel nacional es necesario que avance en materia de regulación de publicidad y los aspectos fiscales. Necesitamos leyes impositivas más fuertes y regular más la publicidad que no está haciendo efecto y que los jóvenes siguen creciendo en su consumo. El nivel provincial y municipal requieren avanzar en los aspectos de comercialización y fiscalización muy fuertemente, y se necesita incrementar las capacidades de los servicios de salud para intervenir asertivamente en la problemática en etapas iniciales y no solamente en las personas que tienen problemas crónicos y avanzados en relación al consumo de alcohol. Así que bueno, simplemente esto, agradezco otra vez la invitación y bueno, muchas gracias, espero haber sido de utilidad y estoy acá disponible para lo que consideren que sea necesario. Gracias.